Él se burlaba de la fe. Pero esa noche, la fe le respondió. ¿Alguna vez le has suplicado a Dios por una señal en medio de un dolor tan grande que sentías que te partía el alma? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocaban contra un cielo de bronce, sin recibir respuesta alguna? Si es así, esta historia es para ti. Es un recordatorio de que a veces, el silencio de Dios no es ausencia, sino la preparación para un milagro que la mente humana no puede comprender. La historia que vas a escuchar hoy no es solo sobre una tragedia, es sobre cómo Dios, en su misterioso silencio, prepara el milagro más inesperado. Hoy verás cómo el cielo puede romper el silencio de la tierra con una sola llamada telefónica, en el momento exacto en que un hombre está a punto de maldecir su nombre para siempre. Imagina la escena por un momento. Una pequeña iglesia en San Antonio, Texas. El aire es pesado, impregnado del aroma dulce y triste de los lirios blancos. El sonido único es el murmullo de sollozos contenidos. En el púlpito, un hombre llamado Carlos Rivera, con las manos de un obrero y el corazón hecho polvo, se prepara para hablar en el funeral de su propia hija de 8 años. Sus ojos no tienen lágrimas, solo un fuego frío de rabia, pero justo cuando sus labios se abren para liberar todo su dolor contra el cielo, un sonido atraviesa el silencio sagrado. No es un trueno, ni una voz celestial. Es la vibración de un teléfono en su bolsillo. Una llamada desde un hospital. Desde una habitación, donde la ciencia había dicho su última palabra. No hay esperanza. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo la vida de Carlos, sino la de todos los que lo presenciaron. Si crees que Dios todavía hace milagros, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. Antes de que el sol de Texas se atreviera a pintar el horizonte, la casa de los Rivera ya estaba despierta. El primer sonido no era el canto de los pájaros, sino el goteo rítmico de la cafetera en la cocina, una melodía que marcaba el inicio de cada día para Carlos Rivera. A sus 38 años, Carlos era un hombre tallado en la misma madera dura y confiable de las vigas que levantaba en las obras. Sus manos, callosas y fuertes, podían enderezar una viga torcida, pero luchaban por mostrar ternura. Su rutina era un evangelio de disciplina. A las 5 de la mañana, se sentaba en la penumbra de la cocina, con el vapor del café negro subiendo hacia su rostro cansado. Sofía, su esposa, se movía a su alrededor en un silencio lleno de amor, preparando su almuerzo. Ella era el ancla suave de su mundo. A menudo le decía, mientras le entregaba la lonchera, «Que Dios te cuide, mi amor». Y él, casi siempre, respondía con un gruñido que no era ni sí ni no, un sonido que vivía en la frontera entre el afecto y la impaciencia. Carlos era un buen hombre, un proveedor incansable, pero su fe era una herramienta que guardaba en el fondo de una caja oxidada, solo para emergencias que, en su orgullo, creía que nunca llegarían. Pero había un ritual que nunca se saltaba. Antes de salir, con las botas de trabajo ya puestas, abría silenciosamente la puerta del cuarto de su hija Liliana. Con solo 8 años, Lily era el centro de su universo, la única estructura perfecta que él no había construido. La observaba dormir bajo la luz tenue de una lámpara de luna, su pequeño pecho subiendo y bajando. En esos momentos, el constructor duro se desvanecía, y solo quedaba un padre, abrumado por un amor tan profundo que le daba miedo. Al subirse a su vieja camioneta Ford, el motor cobraba vida con un rugido familiar. Colgando del espejo retrovisor, una pequeña cruz de madera se balanceaba. Se la había hecho Lily en la escuela dominical, con palitos de helado y un hilo de lana morado. Para él, era solo un adorno, un recuerdo de la inocencia de su hija. No veía el símbolo, solo el regalo. Mientras conducía por las calles de San Antonio, a menudo se frustraba con el tráfico, golpeando el volante y murmurando contra los otros conductores. Veía las cruces en lo alto de las iglesias y pensaba en ellas como simples puntos de referencia, no como promesas. Carlos Rivera creía en el trabajo duro, en el sudor de su frente y en el cheque de pago del viernes. Para él,
La vida se construía con ladrillos y cemento, no con oraciones y esperanza. No sabía que pronto, los cimientos de todo su mundo se harían polvo, y esa pequeña cruz de madera se convertiría en el peso más grande de su alma. Pero esa coraza de indiferencia no siempre había estado ahí. El corazón de Carlos no nació siendo de piedra. Fue endurecido por el fuego de una oración que, para él, se quemó hasta convertirse en cenizas. No fue una crisis financiera ni las palabras hirientes de un pastor lo que lo alejaron. Fue algo mucho más profundo, más visceral. Fue el silencio ensordecedor de Dios, en el momento en que más fuerte gritó su nombre. La memoria lo golpeaba en oleadas, especialmente en la quietud de la noche. No era el recuerdo del metal retorciéndose ni el estallido de los vidrios. Era el silencio que vino después. Un silencio antinatural, pesado, roto solo por el siseo de la lluvia sobre el asfalto caliente y el lamento lejano de una sirena que se acercaba demasiado lento. Allí, de rodillas sobre el pavimento mojado y los escombros con las manos manchadas de algo más que el polvo de la construcción, Carlos hizo un pacto. Su voz no era la de un hombre fuerte, sino el susurro roto de un padre desesperado. Dios, te lo ruego, negociaba con un cielo que parecía de plomo. Sálvala. Tómame a mí. Toma mi casa, toma todo lo que tengo, pero déjamela a ella. Por favor, solo sálvala. Era la oración más honesta y cruda que jamás había pronunciado. No pedía un milagro, lo exigía, ofreciendo su propia vida como sacrificio. Pero, la única respuesta que recibió, no fue una voz celestial, ni una paz sobrenatural. Fue la mirada de un joven paramédico, cuyos ojos estaban llenos de una lástima que Carlos no podía soportar. El hombre negó lentamente con la cabeza, y en ese instante el cielo no solo guardó silencio, se derrumbó sobre él. El Dios del que Sofía hablaba con tanto amor, el Dios de las canciones infantiles que Lily cantaba en la parte trasera del auto, lo había traicionado. Por eso, ahora cuando Sofía se sentaba a su lado en el sofá con la Biblia abierta, él se levantaba y se iba al garaje. Una noche, ella lo siguió, con su fe suave pero inquebrantable. Carlos, tenemos que confiar, le dijo en voz baja. Él se giró, con una llave inglesa en la mano, y su voz era áspera, llena de un dolor que se había convertido en rabia. ¿Confiar en qué, Sofía? Yo confié, le grité. Le supliqué en esa carretera. ¿Y dónde estaba tu Dios? Si es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué se llevó a mi niña? ¿Por qué me la arrancó? Sofía no tenía respuestas teológicas, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su fe era un ancla en medio de la tormenta de él. No lo sé, mi amor, susurró, su voz temblando. No entiendo por qué, pero sé que él estaba allí, llorando con nosotros. Para Carlos, esas palabras eran vacías. Él no quería un Dios que llorara con él, quería un Dios que respondiera, y en su silencio, Carlos había encontrado su propia respuesta. Estaba solo. La fe era para los débiles, para los que no habían visto la cruda realidad de la vida. Él era un constructor, creía en lo que podía tocar, en lo que podía levantar con sus propias manos. Y la fe, en ese momento, se sentía como un puñado de polvo que se le había escapado entre los dedos en una carretera mojada por la lluvia. Los días que siguieron se convirtieron en un largo y silencioso grito. El orgullo de Carlos, herido y sangrante, se transformó en una armadura de acero. Se movía por su casa como un fantasma, sus pasos pesados resonando en el vacío que había dejado la risa de Lily. La cena, que antes era un momento de alegría familiar, se había convertido en un ritual de silencio. Sofía, con una fuerza que solo podía venir de lo alto, intentaba mantener viva una chispa de normalidad. Una noche, mientras servía la comida, inclinó la cabeza para orar. Señor, te damos gracias por estos alimentos y por tu presencia en medio de, empezó a decir en voz baja. Carlos dejó caer el tenedor sobre el plato, el ruido metálico cortó el aire. Gracias porque Sofía, su voz era fría, afilada como un trozo de vidrio roto, por la silla vacía, o por el silencio que llena esta casa. Si le vas a hablar, dile que aquí abajo su presencia se siente bastante ausente. Sofía no respondió, solo cerró los ojos con más fuerza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. El domingo por la mañana, Sofía se vistió para ir a la iglesia,
su vestido floral un acto de desafío contra la oscuridad que los envolvía. Lo encontró en el garaje, limpiando sus herramientas con una furia contenida, el olor a aceite y metal llenando el aire. ¿Vienes conmigo, mi amor?, le preguntó con suavidad. Él ni siquiera la miró. El domingo es para descansar, no para escuchar sermones. Ya he trabajado toda la semana. No necesito que un hombre en un púlpito me dé falsas esperanzas. Más tarde ese día, Sofía lo intentó de nuevo, acercándose a él con la Biblia en las manos, no como un arma, sino como una ofrenda de paz. Carlos, no podemos darle la espalda a Dios, es cuando más lo necesitamos. Él finalmente se giró para mirarla, y en sus ojos no había solo dolor, sino una lógica fría y dura. Escúchame, Sofía, yo creo en lo que puedo ver y tocar, creo en el cemento, en la madera, en las leyes de la física. Un conductor adolescente se distrajo, su auto chocó con el nuestro a 70 millas por hora. Es una tragedia, es una estadística, es una horrible casualidad. ¿Dónde encaja tu Dios en esa ecuación? ¿Como una fuerza misteriosa que decidió que era el día de Lily? No, eso no es fe. Es una excusa para no aceptar que el universo es caótico y que estamos solos. Sofía negó con la cabeza, su propia fe inquebrantable. Él no nos ha dejado solos, Carlos. Su puerta siempre está abierta, incluso cuando no entendemos. Carlos tomó un trapo sucio y lo arrojó sobre su banco de trabajo. Su voz fue baja pero con una finalidad que helaba la sangre. Pues yo sí le cierro la mía. Para mí, esa puerta está cerrada y con candado. Y que no se le ocurra volver a tocar. Dio media vuelta y le dio la espalda. Un constructor levantando la última y más impenetrable de sus paredes, sin saber que hay puertas que solo Dios puede derribar. La pared que Carlos había construido a su alrededor no se agrietó, fue demolida en un instante. No fue con el estruendo de un terremoto, sino con el sonido agudo y electrónico de un teléfono, sonando en medio del ruido de una obra en construcción. El sol de Texas caía a plomo sobre su nuca, el olor a pino recién cortado y a tierra seca llenaba el aire. Estaba en su elemento, gritando órdenes, moviendo las manos con la seguridad de un hombre que entiende el mundo a través de ángulos y medidas. Él estaba en control. Entonces, el teléfono sonó, era la escuela. La voz al otro lado, la de una secretaria que normalmente sonaba aburrida, estaba tensa, quebrada. Señor Rivera. Hubo un accidente. Un auto, el autobús escolar. Tiene que venir al University Hospital. Ahora. El mundo de Carlos, tan sólido y predecible, se volvió líquido. El martilleo de sus hombres se convirtió en un eco lejano. El sol brillante de repente se sintió frío. No recordaba haber conducido hasta allí. Solo recordaba el olor a plástico caliente de su camioneta y el agarre desesperado de sus manos en el volante, las mismas manos que esa mañana habían alisado el cabello de su hija. El hospital era un asalto a los sentidos, el zumbido constante de las luces fluorescentes, el olor a antiséptico que luchaba por ocultar el miedo, y el frío. Un frío que se metía en los huesos, sin importar la temperatura. Encontró a Sofía en la sala de espera. Ella ya estaba allí. Un ovillo de dolor en una silla de plástico naranja. No estaba llorando. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible en la pared. Su rostro una máscara de incredulidad. Él se sentó a su lado, y por primera vez en años, no supo qué construir, qué arreglar, solo podía esperar. El tiempo se estiró, hasta volverse una tortura. Cada vez que las puertas automáticas se abrían, sus cabezas se giraban con una esperanza violenta. Finalmente, un médico se acercó. Era joven, con ojeras que delataban largas horas y malas noticias. Se arrodilló frente a ellos, un gesto que intentaba ser compasivo pero que solo gritaba, tragedia. Señor y señora Rivera, comenzó, y su voz era suave, demasiado suave. Hicimos todo lo que pudimos. Las palabras flotaron en el aire estéril. Carlos no las entendió, eran un idioma extranjero. Miró a Sofía, esperando que ella las tradujera, que las negara. Pero el rostro de Sofía se rompió. La máscara de incredulidad se hizo añicos. Y de sus labios salió un sonido que no era humano, un lamento animal, profundo y desgarrador que venía de las entrañas de la tierra.
Se derrumbó de la silla, cayendo de rodillas sobre el linóleo frío, y sus manos se juntaron, no para sostenerse, sino para orar. Dios, no. Por favor, no, mi niña, mi Lily, no te la lleves. Susurraba entre sollozos, su fe derramándose en el suelo junto con sus lágrimas. Carlos, sin embargo, se puso de pie. La pena en él no se convirtió en lágrimas, sino en una furia helada que le recorrió las venas. Su instinto de constructor se apoderó de él. Si algo se rompe, se arregla. Si algo se cae, se levanta. No podía aceptar que esto fuera el final. ¿Qué más se puede hacer?, le preguntó al médico, su voz era un gruñido bajo. ¿Hay otros hospitales, especialistas? Podemos llevarla a Houston, a Dallas. El dinero no es problema, conseguiré un préstamo, venderé la casa, lo que sea necesario. El médico sacudió la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una compasión que Carlos odiaba. Señor Rivera, no hay nada que el dinero pueda hacer. El impacto fue demasiado severo, lo lamento mucho. La impotencia lo golpeó como una viga de acero. Él, que podía levantar muros, no podía mover la mano de la muerte. Su mente se aferró a lo único que quedaba, la culpa. ¿Y el otro conductor, el que hizo esto? ¿Dónde está? Es un adolescente, también está aquí, en estado crítico, respondió el médico con cautela. Pero Carlos no escuchó crítico, solo escuchó, está aquí. Se abalanzó hacia adelante, su cuerpo temblando de una rabia que necesitaba un objetivo. Quiero verlo, quiero ver al responsable. 2 enfermeros tuvieron que interponerse, sus voces tranquilas intentando apaciguar a un hombre cuyo mundo acababa de ser incendiado. Mientras Carlos luchaba contra manos invisibles, haciendo llamadas furiosas a un abogado, a la policía, a cualquiera que pudiera darle una apariencia de control, Sofía permanecía en el suelo. Su oración no era una negociación, era un refugio. Estaba rota, pero no sola. Carlos, rodeado de gente, gritando para ser escuchado, nunca se había sentido tan abandonado en toda su vida. Estaban en la misma habitación, respirando el mismo aire de hospital, pero separados por un abismo. Ella se aferraba a un Dios invisible, y él maldecía un cielo que, una vez más, se había quedado en silencio. La casa de los Rivera, que antes vibraba con el sonido de caricaturas y risas infantiles, ahora estaba sumergida en un silencio tan denso que parecía tener peso. Era un silencio que absorbía todos los demás sonidos. El tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador, incluso el sonido de sus propias respiraciones. Al regresar del hospital, no hablaron. Carlos condujo con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tan tensa que le dolía. Sofía miraba por la ventana, pero sus ojos no veían nada. Al entrar, el olor a galletas de canela horneadas por Sofía el día anterior, todavía flotaba en el aire, un fantasma cruel de una vida que ya no existía. Sobre la mesa de la cocina, una pila de correos sin abrir se mezclaba con los papeles del hospital, recibos fríos y clínicos que reducían la tragedia a una serie de códigos y cifras. En el centro de la mesa, un frasco de pastillas para dormir, recetado por un médico con ojos cansados, permanecía sin tocar. La primera noche fue una tortura. Sofía, moviéndose como un autómata, preparó algo de comer, pero ninguno de los dos probó bocado. En lugar de Lily en la mesa, con su pequeño mantel de plástico con dibujos de unicornios, gritaba su ausencia. La silla vacía era un abismo que los devoraba. Carlos no podía soportar mirarla. Se levantó bruscamente, el sonido de su silla raspando el suelo fue una violencia en la quietud. Fue al garaje, su santuario de orden y control, pero incluso allí, el caos de su corazón lo siguió. Sofía lo encontró minutos después, de pie en la oscuridad, simplemente mirando sus herramientas. Carlos, por favor, susurró ella, su voz rota, no te encierres. Tenemos que pasar por esto juntos, con Dios. La palabra Dios fue la chispa que encendió la pólvora. Él se giró, y en la penumbra, sus ojos brillaban con una furia helada. ¿Juntos? ¿Con quién, Sofía? ¿Con el que se quedó mirando mientras nuestra hija moría? Si hubieras orado más fuerte, ¿lo habría escuchado? Si tu fe hubiera sido más grande,
¿La habría salvado? Las palabras eran veneno, diseñadas para herir, porque su propio dolor era tan inmenso que necesitaba compartirlo. Sofía retrocedió como si la hubiera golpeado. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No es así, y lo sabes. No es un castigo. No es culpa de nadie. No, se burló él, su voz cargada de un sarcasmo amargo. ¿Entonces es solo mala suerte? ¿Un error en el gran plan? Pues, prefiero la mala suerte. Al menos la mala suerte no pide que le agradezcas mientras te destroza la vida. Se alejó de ella, dejándola sola con sus sollozos. Esa noche, el insomnio fue su compañero. Mientras Sofía finalmente sucumbía al agotamiento en su cama, Carlos deambulaba por la casa silenciosa como un alma en pena. Entró en el cuarto de Lily. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando un mundo detenido en el tiempo. Sus juguetes en el estante, su pijama doblada sobre la cama, un dibujo a medio terminar en su pequeño escritorio. Se sentó en el borde de la cama y el colchón se hundió bajo su peso, un eco del cuerpo pequeño que ya no estaba allí. ¿Por qué?, susurró a la habitación vacía, a las paredes que no podían responder. Hice todo bien, trabajé duro, proveí para mi familia. ¿Qué más querías de mí? El silencio fue su única respuesta. Sintió una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era la frialdad del abandono. En su mente una frase se repetía una y otra vez, como un martillo golpeando un clavo en su alma. A Dios no le importó. A Dios no le importamos. Se levantó y cerró la puerta de la habitación de Lily, como si al cerrar esa puerta pudiera contener el dolor, pero el dolor ya estaba dentro de él, un inquilino permanente en un corazón en ruinas. Los días se desangraban en noches, y las noches se convertían en una sola y larga vigilia de dolor. Para Carlos, el sueño era un país extranjero al que se le había negado la entrada. Daba vueltas en el sofá de la sala, el cuero frío contra su piel, porque la cama matrimonial se había convertido en un campo de batalla silencioso. A su lado el suave respirar de Sofía, incluso en su sueño agotado, era un testimonio de una paz que él no podía comprender, una fe que le parecía una traición a la memoria de su hija. El silencio de la casa era su torturador. Ya no era una ausencia de sonido, era una presencia física, una manta pesada que lo asfixiaba. Podía oír el zumbido eléctrico del reloj de la cocina, cada tic-tac un martillazo en el clavo de su agonía. Podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos, un ritmo obstinado que le recordaba que él seguía vivo mientras Lily no. Se levantaba y caminaba por los pasillos oscuros, sus pies descalzos sobre la madera fría, evitando instintivamente la puerta cerrada de la habitación de su hija, como si fuera la entrada a una tumba. Una de esas noches, alrededor de las 3 de la mañana, la hora de los lobos y de las almas perdidas, se encontró en el garaje. La luz de la luna se filtraba por la pequeña ventana, dibujando siluetas fantasmales sobre su banco de trabajo. Sus herramientas estaban allí, ordenadas, limpias, esperando una mano que supiera qué hacer. Martillos que habían levantado paredes. Sierras que habían dado forma a la madera. Llaves que podían apretar cualquier tuerca suelta. Eran los símbolos de su identidad. La prueba de su capacidad para arreglar, para construir, para controlar el caos y darle forma. Miró sus propias manos, las manos de un constructor, callosas y fuertes. Manos que habían enseñado a su hija a andar en bicicleta, que habían empujado su columpio más y más alto, que habían sostenido su pequeña mano al cruzar la calle. Ahora, se sentían inútiles, vacías. ¿De qué servía toda su fuerza si no podía proteger lo único que importaba? ¿De qué servía construir casas para otros si su propio hogar estaba en ruinas? El orgullo que lo había sostenido, esa creencia férrea en su propia autosuficiencia, se desmoronó, se resquebrajó como el concreto seco bajo un peso insoportable. Apoyó la frente contra la fría pared de bloques de cemento del garaje, y por primera vez desde que era un niño, sintió que sus ojos se quemaban. Las lágrimas no llegaron con estrépito, sino como una filtración lenta y dolorosa, un dique rompiéndose en su alma. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo polvoriento,
rodeado de las herramientas de una vida que ya no tenía sentido. Y allí, en la soledad y la oscuridad, Carlos Rivera lloró. No fue un llanto de hombre contenido y digno. Fue el sollozo roto de un niño perdido, un lamento silencioso y desgarrador que sacudía todo su cuerpo. Su pecho se contraía en espasmos, su garganta se cerraba. Suplicó en un susurro que nadie podía oír. No sé qué hacer, admitió al silencio. No sé cómo seguir. Arreglo cosas, es lo que hago. Pero esto no se puede arreglar. Levantó su rostro bañado en lágrimas hacia el techo oscuro del garaje, como si pudiera ver a través de él, a través del cielo nocturno. ¿Dónde estás?, preguntó al vacío. Te grité, te supliqué, y no dijiste nada, ni ahora ni entonces. Este cielo se siente como si fuera de bronce. Mis palabras rebotan y me caen encima. El silencio de Dios ya no era una pregunta teológica. Era una experiencia, una tortura. Era la prueba final de que estaba solo. Esa noche, Carlos tocó fondo. Creyó que había llegado al final de su fuerza, al final de su fe, al final de todo. No sabía que el fondo del pozo es a menudo el lugar donde Dios comienza a construir de nuevo. En la noche siguiente, en medio del mismo silencio sofocante, algo diferente sucedió. El fondo del pozo no fue un final, fue un punto de inflexión, aunque Carlos no lo sabía. En los días que siguieron a esa noche de lágrimas en el garaje, el mundo no cambió. El dolor seguía siendo un océano, y él seguía ahogándose. Pero en medio de las olas, Dios comenzó a enviar pequeños trozos de madera a los que aferrarse, señales tan sutiles que un corazón endurecido apenas podía verlas. La primera llegó mientras Sofía, con una fuerza que desafiaba la lógica, intentaba organizar las cosas para el funeral. Le pidió a Carlos que buscara en la caja de arte de Lili un dibujo que quería exhibir. Con desgana, Carlos se arrodilló junto a una caja de plástico rosa llena de crayones rotos, papel de construcción y el olor a pegamento seco de la infancia. Sus dedos grandes y torpes hurgaron entre las creaciones de su hija, cada una un pequeño pinchazo en su corazón. Y entonces lo vio. No era un dibujo cualquiera. Era uno que Lili había hecho la semana anterior. Mostraba a 3 figuras de palitos: un hombre alto con un martillo, una mujer con una sonrisa, y una niña pequeña en medio. Sobre ellos, ocupando la mitad superior de la página, había un ángel enorme, con alas de arcoíris y una sonrisa que parecía protegerlos a todos. Carlos se quedó sin aliento. Lo sintió como una burla cruel, una fantasía infantil que chocaba violentamente con la realidad. ¿Dónde estaba ese ángel ahora? Dobló el papel bruscamente y lo apartó, pero Sofía, que lo observaba desde la puerta, se acercó. Lo recogió, lo alisó con ternura, y con lágrimas en los ojos, susurró. Ella sabía, de alguna manera, ella sabía que no estaba sola. Carlos no respondió. Para él, era solo papel y cera. Para Sofía, era una promesa. El segundo susurro llegó al día siguiente. Carlos se vio obligado a salir para hacer un recado que no podía posponer. Se subió a su camioneta, un ataúd de metal lleno de recuerdos. El silencio en la cabina era tan denso que podía sentirlo presionar sus oídos. La rabia, siempre latente bajo la superficie, volvió a hervir. Golpeó el volante. Un gruñido ahogado escapando de su garganta. Y en ese preciso instante, la vieja radio, que llevaba meses rota y en silencio, cobró vida. No hubo estática, ni búsqueda de emisoras. Simplemente, un sonido claro y puro llenó el espacio. Un coro de iglesia cantando, «¿Cuán grande es Él?». Era el himno favorito de Lili, la canción que ella cantaba desafinada, pero con todo su corazón, en el asiento trasero. Carlos se quedó helado, con la mano todavía en el volante. Por un segundo, casi giró la cabeza para mirar el asiento trasero, esperando verla allí. La ilusión se rompió, y la ira regresó, más fuerte que antes. «¡Basta ya!», gritó al aire, y golpeó el botón de encendido con tanta fuerza que casi lo rompió. El silencio regresó,
pero la melodía se quedó, un eco persistente en su mente. Más tarde, mientras bajaba de la camioneta, su vecina de al lado, la señora Elena, una viuda de 80 años cuya amabilidad era una institución en el barrio, lo vio. Ella no le ofreció un pastel ni palabras vacías de consuelo. Se acercó a él, sus ojos arrugados llenos de una profunda comprensión del dolor, y le puso una mano suave en el brazo. «Carlos», dijo con su voz temblorosa pero firme, «estoy orando por ti. Y quiero que sepas una cosa. El amor de Dios es lo suficientemente grande como para abrazar hasta tu enojo. No tienes que esconderlo de Él». Carlos se limitó a asentir, incapaz de formular una respuesta, y se apresuró a entrar en casa. Pero sus palabras fueron diferentes. No le pedían fe. No le pedían fuerza, le daban permiso para estar roto. La última señal llegó la noche antes del funeral. Sentados en el sofá, rodeados de álbumes de fotos, Sofía y Carlos estaban eligiendo una foto de Lili para el servicio. La tarea era insoportable. Carlos abrió una pequeña caja de madera donde Lili guardaba sus tesoros, una concha marina, una piedra con forma de corazón, un botón brillante. Al levantar la tapa, algo pequeño se deslizó y cayó, aterrizando perfectamente en el centro de la palma de su mano. Era la pequeña cruz de madera, hecha con palitos de helado y un hilo morado, la misma que había colgado en el espejo de su camioneta. La miró fijamente. Sintió su forma simple, los bordes ásperos contra su piel callosa. Era solo un objeto, un recuerdo. Pero mientras la sostenía, no pudo evitar sentir un calor inexplicable que se extendía desde su mano. Sin pensarlo, cerró el puño sobre ella y se la guardó en el bolsillo. No era un acto de fe. Era un instinto. Un hombre ahogándose que, sin saberlo, acababa de agarrarse al primer trozo de la balsa salvavidas que Dios le estaba enviando. La noche antes del funeral fue la más larga de todas. El reloj de la sala marcaba las 3:17 de la mañana, y cada segundo caía como una gota de agua sobre la piedra de su corazón. Sofía dormía, finalmente vencida por el agotamiento y la medicación, pero para Carlos, el sueño era un lujo que no merecía. Estaba sentado en la oscuridad del salón, la única luz proveniente de la farola de la calle que se colaba por la persiana. En su mano, sentía la forma áspera y familiar de la pequeña cruz de madera que Lili había hecho. La había estado girando entre sus dedos durante horas, sintiendo los bordes irregulares de los palitos de helado, el nudo del hilo morado. Este pequeño objeto, tan frágil, tan infantil, contenía el peso de todo su universo roto. Él, que construía edificios para que resistieran huracanes, no había podido proteger a su propia hija. Él, que podía leer planos y levantar estructuras desde la nada, no podía reconstruir su propia vida. El orgullo que había sido su viga maestra, esa creencia inquebrantable en su propia fuerza, se había convertido en polvo. Y en esa quietud profunda, una verdad simple y devastadora lo golpeó. La susurró al aire viciado de la habitación. Una confesión que le costó más que cualquier esfuerzo físico. No puedo. Las palabras salieron como un soplo de aire helado. No puedo hacer esto, no puedo enterrar la mañana, no puedo seguir levantándome, no puedo. Aferró la cruz con tanta fuerza que los bordes se clavaron en su piel. Era la primera vez que no sentía ira, solo un vacío absoluto, una rendición total. Levantó la vista hacia el techo oscuro, no con desafío, sino con la mirada perdida de un hombre ahogándose. Si de verdad estás ahí, su voz era un murmullo roto, apenas audible. Si eres real, ya no te pido por mí, no sé qué pedir, pero mírala a ella, a Sofía. Se está desmoronando, y lo único que la sostiene eres tú. Y yo, con mi rabia, la estoy empujando al abismo. Si de verdad existes, no la dejes caer. Y a mí solo dame una razón. Una sola razón para no odiarte por el resto de mis días. Hizo una pausa. El silencio de la casa respondió con su peso habitual. Recordó sus propias palabras, la pared que había construido, la puerta que había cerrado con candado. El constructor sintió la amarga ironía. Te dije que te había cerrado la puerta, continuó. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, silenciosas y calientes.
Y lo hice. Con cada clavo de mi orgullo, pero aquí estoy, abriéndola de nuevo, no de par en par, apenas una rendija, pero está abierta. Si hay algo al otro lado, cualquier cosa, necesito saberlo. No hubo una luz celestial. No hubo una voz audible. Pero algo cambió en la habitación. El aire denso y sofocante pareció aligerarse. El peso insoportable sobre su pecho no desapareció, pero se movió, como si una mano invisible lo hubiera levantado solo un poco, lo suficiente para que pudiera tomar una bocanada de aire profundo por primera vez en días. Una lágrima más rodó por su mejilla, pero esta era diferente. No quemaba con ira ni con dolor. Se sentía limpia, como una lluvia suave después de un incendio devastador. No era felicidad, no era entendimiento, era una paz extraña, una calma en el ojo del huracán de su alma. En ese momento de quietud sagrada, una promesa nació en su corazón. No como una negociación, sino como una respuesta. Señor, susurró, apretando la cruz contra su pecho. Si me muestras que no estaba solo en esa carretera, si me muestras que no te fuiste, te juro que no me callaré. Se lo contaré a todo el que quiera escuchar. No esconderé mi rostro, testificaré lo que hagas. No sabía lo que estaba pidiendo, ni lo que estaba prometiendo. Solo sabía que, por primera vez, en la noche más oscura de su vida, una diminuta estrella había comenzado a parpadear en la distancia. Y era suficiente para enfrentar el amanecer. La iglesia comunitaria de San Antonio estaba llena, pero el único sonido era el murmullo colectivo de un dolor compartido. El aire era pesado, una mezcla del aroma dulce y penetrante de los lirios blancos que rodeaban el pequeño ataúd y el olor a madera vieja y cera de velas. La luz de la tarde se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo con manchas de colores tristes, como joyas esparcidas sobre un paño de luto. Cada tos contenida, cada sollozo ahogado, era una nota en la sinfonía de la pérdida. El pastor terminó de hablar y, con una mirada de profunda compasión, llamó a Carlos al púlpito. Cada paso que Carlos dio por el pasillo central, resonó en el silencio. No eran los pasos de un constructor, firmes y seguros. Eran los pasos de un hombre arrastrando el peso de un mundo destrozado. Su rostro era una máscara de granito, sus ojos secos y ardientes. Sofía lo observaba desde la primera fila, su mano apretando un pañuelo, su corazón latiendo con una mezcla de amor y terror. Sabía la tormenta que se agitaba dentro de él. Temía las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Carlos llegó al púlpito de madera. Apoyó sus manos callosas sobre él, sus nudillos blancos por la presión, como si intentara anclarse para no ser arrastrado por la marea de su propia rabia. Miró a la congregación. Vio los rostros de sus amigos, de sus vecinos, sus ojos llenos de una lástima que él no quería. Vio su fe silenciosa, Pida la Tolei, y la odió. Para él, era una mentira, un cuento de hadas para consolar a los débiles. Él había visto la verdad, y la verdad era un cielo vacío y silencioso. Abrió la boca. El discurso amargo, la acusación final contra el Dios que lo había abandonado, estaba allí, en la punta de su lengua. Iba a gritarlo. Iba a hacer que su dolor resonara en esas paredes sagradas hasta que se derrumbaran. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, expectante. Y entonces, en esa quietud sagrada, un sonido rompió el hechizo. No fue un trueno, no fue una voz celestial, fue una vibración. Un zumbido bajo e insistente que venía de su propio bolsillo. El tiempo pareció detenerse, la escena se congeló. Carlos se quedó inmóvil, las palabras de ira muriendo en su garganta. Su mente, que un segundo antes era un torbellino de furia, se quedó en blanco. La confusión nubló su rostro. Instintivamente, su mano se metió en el bolsillo. Sus dedos rozaron la pequeña cruz de madera que Lily había hecho, su forma áspera un ancla repentina en un mar de irrealidad. Luego, sus dedos encontraron el contorno frío y liso de su teléfono. Lo sacó, casi por reflejo. La pantalla se iluminó, un rectángulo de luz antinatural en la penumbra de la iglesia. Y en la pantalla dos palabras que no tenían ningún sentido. University Hospital.
Un susurro colectivo recorrió la iglesia. ¿Por qué contestaría un teléfono en medio del funeral de su propia hija? Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en él, sin entender. El pastor dio un paso hacia adelante, listo para intervenir, pero algo en la expresión de Carlos lo detuvo. No era solo dolor, era algo más. Era un asombro aterrorizado. En contra de toda lógica, de toda decencia, Carlos aceptó la llamada. Se llevó el teléfono a la oreja. El silencio era tan profundo que todos en la iglesia podían oír el débil sonido metálico de una voz al otro lado. ¿Señor Rivera? La voz era de una mujer, entrecortada, llena de una urgencia que no encajaba en ese lugar. Soy la enfermera Sara, del tercer piso. Tiene que escuchar esto. Es sobre el chico, Matthew, el del accidente. Carlos no podía hablar, su garganta era un nudo de piedra, solo podía escuchar. La voz de la enfermera tembló, cargada de una emoción que era mitad incredulidad, mitad asombro. Despertó, hace un minuto, los médicos no pueden explicarlo. Decían que tenía muerte cerebral, pero despertó. Y está hablando. Señor Rivera, sus primeras palabras fueron para usted. Un abismo se abrió bajo los pies de Carlos. El suelo de la iglesia pareció desaparecer. La congregación se desvaneció. Solo existía esa voz en su oído. Un puente imposible hacia lo inexplicable. La enfermera hizo una pausa, como si reuniera el valor para decir lo siguiente. Su voz bajó a un susurro reverente. Dijo su nombre. Dijo, díganle al papá de Lily. Hizo una pausa y luego repitió, con una claridad que nos celó a todos. Díganle al papá de Lily que ella está bien, y que él necesita perdonar. El teléfono se deslizó de la mano de Carlos. Cayó sobre el púlpito con un golpe seco, que resonó como un disparo en la iglesia silenciosa. Las palabras de la enfermera ya no estaban en el teléfono. Estaban en el aire, en su alma, grabadas a fuego en su corazón. Ella está bien, él necesita perdonar. Carlos retrocedió un paso, tropezando. Su mano se aferró a su pecho, justo donde había guardado la cruz de madera. Sus rodillas se doblaron. La máscara de granito de su rostro se hizo añicos, y de lo más profundo de su ser, brotó un sonido que no era humano, un gemido. Un sollozo que era a la vez un grito de dolor insoportable y un suspiro de alivio infinito. Cayó de rodillas, no por el peso del dolor, sino por el peso de la gracia. La pared que había construido ladrillo a ladrillo, con su orgullo y su rabia se había derrumbado en un instante. Sofía corrió hacia él, sus propias lágrimas ahora eran de asombro. El pastor se quedó paralizado, con el rostro bañado en lágrimas mirando al cielo. La congregación se puso de pie, un movimiento único, como una ola. Algunos lloraban abiertamente, otros levantaban las manos, otros simplemente se miraban unos a otros, con los ojos muy abiertos, compartiendo un entendimiento silencioso. En esa pequeña iglesia de San Antonio, el tiempo se había roto. Un mensaje había cruzado la frontera entre la vida y la muerte, entregado por el mensajero más improbable en el momento más imposible. Todos los que estaban allí, desde el más fiel creyente hasta el más escéptico, supieron con una certeza que les sacudió el alma que acababan de presenciar algo que no pertenecía a la lógica de este mundo. Era la respuesta a una oración que un hombre ni siquiera sabía que había hecho. No era obra humana. El caos no estalló. En su lugar, un silencio aún más profundo que el anterior se apoderó de la iglesia. Era un silencio denso, vibrante, cargado no de pena, sino de un asombro sagrado. El pastor, con lágrimas corriendo por su rostro sin disimulo, se arrodilló junto a Carlos, no para ofrecer palabras de consuelo, sino para unirse a él, en su quebrantamiento. Puso una mano sobre el hombro tembloroso de Carlos, y con una voz que era apenas un susurro, pero que llegó a cada rincón del santuario, dijo: Hermanos y hermanas, no intentemos entender. Solo recibamos. No seamos ruidosos en nuestra alabanza, sino profundos en nuestra gratitud. La congregación no estalló en aplausos ni en gritos de aleluya. En cambio, un suave murmullo de oración se elevó, un sonido como el de muchas aguas.
mientras la gente se aferraba a la persona a su lado, compartiendo la incredulidad y la maravilla. Familias que habían llegado divididas por pequeñas disputas se abrazaron. Un hombre en la última fila, conocido en el barrio por su cinismo, se quitó las gafas y se secó los ojos, su escepticismo desmoronado por un milagro que no podía negar. Días después, el testimonio comenzó a tomar forma, no como un rumor, sino como una serie de hechos innegables. El Dr. Evans, el neurólogo a cargo de Matthew, un hombre de ciencia con 20 años de experiencia, se sentó en su oficina con el pastor y con Carlos. Sobre su escritorio había 2 imágenes de un escáner cerebral. Una, tomada la noche del accidente, mostraba una oscuridad casi total. La firma inequívoca de una actividad cerebral nula. La otra, tomada 1 hora después de que Matthew despertara, brillaba con una luz y una actividad que desafiaban toda lógica médica. El doctor señaló las imágenes, su voz teñida de una humildad que no solía mostrar. «Pastor, no tengo una explicación para esto», admitió sacudiendo la cabeza. «Registramos la hora en que Matthew recuperó la conciencia, 2:14 de la tarde del martes. No hay un precedente clínico. Su recuperación no es gradual, es instantánea. Lo llamamos una anomalía. Pero entre nosotros, sé que ustedes lo llamarían de otra manera». El pastor simplemente asintió, reconociendo el puente que se había tendido entre la fe y la razón en esa habitación de hospital. La historia se extendió por San Antonio no como un incendio forestal, sino como el agua que se filtra lentamente en la tierra seca, trayendo vida a lugares que habían estado muertos durante mucho tiempo. La señora Elena, la vecina anciana, organizó una vigilia de oración en su jardín, y acudieron personas que no habían pisado una iglesia en años. Vieron a Carlos, no como un hombre roto, sino como un hombre rehecho, y en su testimonio encontraron el permiso para traer sus propias heridas a la luz. David, uno de los compañeros de trabajo de Carlos, un hombre tan duro como el concreto que mezclaban, se le acercó en la obra 1 semana después. Con la cabeza gacha le dijo: «Carlos, he estado escuchando sobre lo que pasó. Mi esposa y yo, las cosas no van bien. Nunca he hecho esto antes, pero ¿orarías por nosotros?». El constructor, que una vez había maldecido a Dios, ahora ponía una mano sobre el hombro de su amigo, con la misma gracia que había recibido, y oraba. El milagro no había terminado en la iglesia, apenas había comenzado. Era una piedra arrojada a un lago en calma, y sus ondas de sanación y esperanza se extendían mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. El milagro no borró el dolor. Las cicatrices de la pérdida de Lily seguían allí, grabadas en el alma de Carlos, pero ya no eran marcas de amargura, sino los surcos donde Dios había sembrado una nueva vida. La transformación de Carlos no fue un estallido de luz, sino un amanecer lento y constante, que comenzó a cambiar los colores de su mundo. Su rutina matutina, antes un ritual de aislamiento impaciente, se convirtió en un santuario. El primer sonido en la casa de los Rivera ya no era solo el goteo de la cafetera, sino el murmullo bajo de la voz de Carlos, sentado en la misma silla de la cocina, con el vapor del café subiendo. Sus manos de constructor, que antes solo sabían agarrar y levantar, ahora se abrían en un gesto de súplica. Su primera oración del día no era una lista de peticiones, sino una sola palabra: gracias. Una mañana, mientras Sofía se movía a su alrededor, él la detuvo suavemente por el brazo. La miró a los ojos, y por primera vez en meses, ella vio al hombre con el que se había casado, no al fantasma endurecido que lo había reemplazado. «Sofía», dijo, y su voz se quebró, «perdóname. Por cada palabra cruel, por cada vez que te di la espalda cuando buscabas a Dios. Mi rabia era un veneno, y te obligué a beberlo conmigo, perdóname». Las lágrimas de Sofía no fueron de dolor, sino de alivio. Lo abrazó, y en ese abrazo, el primer ladrillo de su hogar fue puesto de nuevo en su lugar. El cambio se extendió más allá de las paredes de su casa. Sus manos, antes herramientas de su orgullo, ahora eran instrumentos de gracia. Los sábados, que antes dedicaba a trabajos extra para ganar más dinero, ahora los dedicaba a servir. La gente del barrio empezó a ver su vieja camioneta Ford estacionada frente a la casa de la señora Elena, donde Carlos pasaba la mañana reparando su porche de madera podrida, sin pedir nada a cambio.
Lo vieron en la iglesia, no solo sentado en la banca, sino arreglando una gotera en el techo del salón de los niños, silbando suavemente, «¡Cuán grande es Él!». No hablaba mucho de ello, simplemente lo hacía. Su trabajo se convirtió en su adoración. Por supuesto, no todos lo entendieron. En la obra, algunos de sus compañeros lo miraban con escepticismo. Un día, durante el almuerzo, uno de ellos, un hombre llamado Frank, se burló. «Vamos, Carlos». Fue una coincidencia increíble, eso es todo. El chico iba a despertar de todos modos. El viejo Carlos habría respondido con un puño cerrado y una mandíbula apretada. Pero el nuevo Carlos simplemente lo miró con una calma que desarmaba. «Puede que tengas razón, Frank», respondió con suavidad, «pero para mí, en ese púlpito, fue la voz de Dios». Y esa voz no solo despertó a ese chico, me despertó a mí. Y eso es algo que ninguna coincidencia puede explicar. Su paz era tan real, que Frank no supo qué más decir. Carlos ya no era el hombre que creía poder construir cualquier cosa para proteger a su familia del mundo. Se había convertido en un hombre que sabía que solo la fe podía construir un refugio para el alma. A menudo por las tardes, entraba en la habitación de Lily. La puerta ya no estaba cerrada. Se sentaba en su pequeña silla, y miraba el dibujo del ángel con alas de arcoíris. Ya no sentía la burla cruel del destino, sino la promesa de un reencuentro. El milagro no le había devuelto a su hija, pero le había devuelto a su padre, y en ese proceso, le había devuelto a sí mismo. No se había convertido en un hombre perfecto, sino en un hombre completo, cuyas grietas ya no eran un signo de debilidad, sino los lugares por donde la luz de Dios finalmente había podido entrar. La historia de Carlos es un eco poderoso del viaje que muchos de nosotros hemos recorrido. Es la historia de un corazón que, herido por el dolor, se convierte en una fortaleza. Carlos construyó un muro, ladrillo a ladrillo, con su rabia y su orgullo, convencido de que Dios lo había abandonado en el momento más oscuro. Se resistió a la fe, se burló del consuelo y le cerró la puerta al cielo, pero la Biblia nos enseña que Dios es un constructor maestro, y que se especializa en derribar los muros que levantamos. Antes de la gran revelación, Dios le envió a Carlos pequeños susurros, un dibujo infantil, una canción en una radio rota, las palabras sabias de una vecina. Eran señales, pequeños faros en su noche oscura, que su dolor le impedía ver. A menudo, nosotros también estamos tan concentrados en el rugido de nuestra tormenta, que no escuchamos el susurro de su voz. Esperamos un terremoto, pero Dios nos habla en la brisa suave. La historia de Carlos nos recuerda a la de Lázaro en el Evangelio de Juan. Marta y María lloraban, porque creían que Jesús había llegado demasiado tarde. Su hermano ya estaba muerto. Para ellas, el caso estaba cerrado. Pero Jesús les demostró que el cronograma de Dios no es el nuestro. Cuando el hombre dice se acabó, Dios dice es ahora. El milagro no fue solo resucitar a Lázaro, sino demostrar que su poder trasciende nuestra lógica, nuestro tiempo y hasta la misma muerte. Para Carlos, el milagro no fue evitar la tragedia, sino redimirla, trayendo un mensaje de vida desde un lugar de muerte, en el momento preciso en que su fe estaba a punto de morir para siempre. La palabra de Dios nos promete en el Salmo 30, versículo 5, que el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. Para Carlos, la noche fue larga y oscura, pero la mañana llegó, no con el sol, sino con el sonido de un teléfono. Fue la confirmación de lo que el ángel le dijo a María en Lucas 1, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Un adolescente con muerte cerebral que despierta con un mensaje del cielo es imposible para la ciencia, pero es el lenguaje que Dios habla. Y quizás tú que escuchas esta historia, sientes que tu puerta también está cerrada. Tal vez la has cerrado con el candado de la decepción, de una oración no respondida, o de un dolor que parece no tener fin. Te pregunto hoy, ¿has estado buscando las señales? Quizás tu señal no sea una llamada de un hospital, sino la amabilidad inesperada de un extraño, una palabra de aliento en el momento justo, o una paz inexplicable en medio del caos. El Dios que le susurró a Carlos también te está susurrando a ti.
Dios no fuerza las cerraduras, Él se para a la puerta y llama. La invitación de hoy no es a tener una fe perfecta, sino a hacer lo que Carlos hizo en su momento más bajo, a abrir esa puerta, aunque sea solo una rendija, porque a veces, una pequeña rendija es todo lo que la luz de Dios necesita para inundar la habitación más oscura y comenzar a reconstruirlo todo de nuevo. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es el comienzo. La historia de Carlos Rivera es el testimonio vivo de esta verdad. Él estaba de pie en las ruinas de su vida, con el martillo de la amargura en la mano, listo para destruir el último vestigio de su fe. Creía que su historia había terminado en una tragedia sin sentido, pero en ese preciso instante, en el momento de su más profunda oscuridad, Dios estaba escribiendo el primer verso de un nuevo capítulo. Un capítulo de redención, de sanación y de un milagro tan personal que solo podía haber sido diseñado por un Padre Celestial. La historia de Carlos nos enseña que el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Nos muestra que incluso cuando cerramos la puerta con toda la fuerza de nuestro dolor y orgullo, el amor de Dios no intenta derribarla. En cambio, espera pacientemente para entregar un mensaje, a menudo a través del mensajero más inesperado. Un mensaje que tiene la llave para abrir esa puerta desde adentro. El milagro no siempre es evitar la tormenta, sino encontrar a Dios caminando hacia nosotros sobre las aguas, justo cuando sentimos que nos hundimos. Quizás tú, al escuchar esto, te sientes como Carlos. Tal vez estás frente a una puerta que has cerrado con llave, convencido de que no hay nada para ti al otro lado. Tal vez el silencio en tu vida ha sido tan largo, que has comenzado a creer que estás solo. Si esta historia ha tocado tu corazón, y ha encendido una pequeña chispa de esperanza en tu interior, te invito a que hagas una declaración de fe ahora mismo. Escribe amén en los comentarios. No solo como una palabra, sino como una oración, como una semilla que plantas en la tierra de tu situación, creyendo que Dios puede hacerla florecer. Y comparte este video con alguien que lo necesite. Tu simple acto de compartir puede ser la señal que otra persona ha estado esperando. No te olvides de unirte a esta familia de fe. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna historia que nos recuerde que Dios sigue obrando maravillas hoy. Al hacerlo, nos dices a nosotros y a ti mismo que eliges la esperanza. En nuestra próxima historia, veremos cómo la oración de una abuela, susurrada durante 20 años por un nieto perdido en las drogas, es respondida de una manera que ni ella misma podría haber imaginado, demostrando que no hay vida tan rota que la gracia de Dios no pueda reconstruir. Hasta entonces, recuerda siempre, la puerta que tú cerraste con dolor, Dios todavía sabe cómo abrirla con amor,